Buenos días a todos, soy Marco Grandón, secretario primero. Esta es la primera presentación que realizaré durante mi estancia acá. A solicitud del doctor Berger, voy a presentar hoy día el tema PFIO y membrana mucosa ocular, principalmente ciertas consideraciones diagnósticas y terapéuticas. Bueno, tenemos que marcar el PFIO ocular dentro de lo que son las conjuntivitis cicatriciales, que es un grupo de trastornos crónicos, son tanto locales como sistémicos, que se caracterizan por inflamación y cicatrización conjuntival, un espectro clínico que varía desde fibrosis subconjuntival apenas perceptible hasta distorsión evidente en la anatomía, a nivel de los párpados, de los fondos del saco, córnea, o formación de, incluso llegando a formación de palos, de insuficiencia limbal y leucomas que pueden llegar incluso a la ceguera. Al menos estos autores acá dividen las causas en lo que son causas oculares, dérmicas, una mezcla de estas y, por último, multisistémicas y misceláneas. Se podría hablar detalladamente de cualquiera de ellas, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es el perfil ocular. Dos palabras sobre la epidemiología. Esto es uno de los estudios más mencionados en lo que es la incidencia de conjuntivitis cicatricial, un estudio realizado en el Reino Unido en el 2012, a través de reportes que realizaron oftalmólogos en la región respecto a casos que tuvieron. Se encontró una incidencia de 1.2 casos por millón de habitantes, donde al desglosar el perfil ocular se llevaba 0.8 casos por millón, de ellos 0.6 eran con biopsia y 0.2 presuntos. Un punto que vamos a tocar más adelante porque esto es una definición de caso que fue cambiando en el último tiempo. 0.2 casos se lo llevó por millón, se lo llevó el síndrome de Stevens-Johnson, y otras causas 0.2 también, entre las que destacaban algunos casos por drogas, que era conjuntivitis atópica, rosácea, neoplasia, síndrome de Segre, liquen plano, entre otras. Entre los puntos que destacaban era el retraso diagnóstico que existía en el perfil ocular, una mediana aproximada de 220 días, a comparación, por ejemplo, del síndrome de Stevens-Johnson, que se diagnosticaba en una mediana de 7 días. Bueno, esto es por las propias características de la enfermedad que vamos a ver más adelante. Pasando acá ya lo que es propiamente el perfioide, este se define como una enfermedad ampollosa autoinmune que se caracteriza por presentar una alteración en la adhesión de las estructuras cutáneas, manifestándose en forma de ampollas que tardíamente evolucionan en una cicatrización conjuntival patológica con neovascularización y opacificación corneal. En cuanto a las tasas de prevalencia, son variables según los estudios. Vemos una enfermedad entre todo rara. Se describe una prevalencia de un caso cada 10.000 a 60.000 personas. No tiene una predilección racial. En cuanto a la edad, se presentan lo que son los 60, 80 años. Se ha visto que afecta un poco más a las mujeres. Y el pronóstico de esta enfermedad, la verdad, ha cambiado bastante desde que se ha iniciado la inmunosupresión. Tratamientos que empezaron allá por los años 80 más o menos. En cuanto a la revisión de la fisiopatología, se sigue estudiando, pero se describe una reacción de tipo hipersensibilidad tipo 2, o sea, citotóxica. En términos generales, existe una pérdida de la tolerancia a las proteínas de la membrana basal del epitelio, dando lugar a células T y B autorreactivas. Se producen así inmunoglobulina G y A y activación del complemento, dirigido, como les decía, contra proteínas de la membrana basal mucosa, como la proteína BP180, la 230, la minina, citagrinas. Finalmente, así, esto lleva a la acumulación de diversas células inflamatorias. Se producen citoquinas y factores de crecimiento, como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, que son precisamente después blancos terapéuticos que vamos a ver. Esto deriva finalmente la separación del epitelio y su membrana basal. Se forman ampollas subepiteliales tensas con contenido seroso y resultan en una úlcera posterior y cicatriz residual en las mucosas. Esto a su vez conlleva después a una fibrosis secundaria por la producción de mediadores profibróticos, cosa que vemos también en esta patología. Aquí en el cuadro se describen un poco las citoquinas presentes y el mecanismo, pero no lo desarrollaré mucho más. ¿Cuánto le queda la clínica? Es bastante variable. De hecho, lo más común de ver, se describe que se presenta como un paciente con ojo rojo o conjuntivitis persistente que no ha respondido a terapia tópica, pudiendo además presentar entropio cicatricial y triquiasis. En cuanto a la sintomatología, clásicamente se va quejando ojo rojo, blefarospasmo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Todo esto derivado más que nada del ojo seco. Generalmente es bilateral, pero puede presentar, digamos, una progresión asimétrica entre ellos.
Se recomienda tomar fotos en todas las posiciones de la mirada y del fondo de saco para irla controlando. Tenemos acá lo que es la presentación aguda, que es, digamos, la menos común, en aproximadamente 10% de los casos. Se presenta como una conjuntivitis aguda, que deriva en una limbitis, posteriormente una cicatrización rápidamente progresiva hasta lo que es ya el fallo de la superficie, esta opacificación que podemos ver acá. En cuanto a lo que es más común, es la presentación subaguda y crónica. Acá en la foto lo que encontramos es una cicatrización acá de la plica. Esto ocurre en etapas tempranas muchas veces del pemphigoide ocular. Acá tenemos cicatrización en la que es la zona del surco, tenemos aquí bastante inyección conjuntival también. Esto igual puede ocurrir en etapas tempranas. Acá tenemos cicatrización ya reticular, y en esta foto de acá al fondo a la derecha ya tenemos acortamiento en el fondo de saco. Puede haber también pérdida del pliegue de la carúncula, cicatrización del lineal del surco marginal. Es importante también, dentro de todo esto, evaluar lo que es el compromiso extraocular, la mucosa oral, como la gingivitis erosiva, compromiso esofágico, digamos una enfermedad sistémica, así que al menos hay que evaluarlo o consultarlo. Seguimos acá con lo que es la inflamación ya más bien crónica. Tenemos aquí un simbléfaro inferior bastante común. Aquí tenemos un entropion del párpado inferior y triquiasis. Aquí lo que ya es un anquilobléfaro. Y aquí ya es la etapa más tardía y grave, con queratinización total de la superficie. Y se describen, al menos en el texto, como lo que es con una forma de piel, prácticamente. Ocurre también todo lo que es que se afecta al aparato lagrimal, se cicatrizan los conductos lagrimales, se fibrosan las glándulas principales y accesorias, se pierden también las células caliciformes conjuntivales, se cicatrizan los orificios de salida de las glándulas de Meibomian. Como decía, esto ya en etapas más bien tardías. En cuanto a lo que es la tipificación de lo que es el grado de inflamación, hay altas clasificaciones. Las más usadas son la de Foster y la de Mondino. Una de las diferencias que al menos encontré en la literatura es que la clasificación de Foster se relacionaba un poco más o correlacionaba un poco más con el grado de agudeza visual que tenía el paciente, a comparación de la de Mondino, donde se describía que a menos que fuera un grado de acortamiento de lo que es el fondo de saco muy severo, no correlacionaba mucho con la baja de agudeza visual. Tenemos acá estas fotografías que representan lo que son las 4 etapas de la clasificación de Foster. En este primer par de fotos tenemos lo que es la fibrosis subepitelial en la conjuntiva, y tenemos aquí una fibrosis en el párpado inferior. Aquí en este segundo par de fotos tenemos lo que es la etapa 2, aquí hay inyección conjuntival, y se acorta también el fondo de saco en el párpado inferior, que podemos ver en estas fotos. La etapa 3 ya se describe como la presencia de simbléfaro, y la etapa 4 lo que es la presencia ya de anquilobléfaro. En cuanto a lo que es el estudio diagnóstico, es muy importante la clínica. De hecho, como les decía, hay un grupo de diagnóstico que es el diagnóstico presunto, pero en general es necesaria la biopsia. Se debe tomar de lo que es la unión entre áreas afectadas y no afectadas de la conjuntiva, o en caso de que el compromiso sea difuso, la biopsia de la conjuntiva debe ser se recomienda que sea del fondo del saco inferior. La biopsia de mucosa oral igual puede ser útil, especialmente si hay una lesión activa. En términos generales, tenemos acá lo que son los 3 principales criterios diagnósticos para el pemphigoide ocular. El primero de ellos es la inmunofluorescencia directa positiva en la conjuntiva o en cualquier otro sitio. Es decir, si por alguna otra razón se toma una biopsia de la mucosa oral o de la piel y resulta con este patrón característico en la membrana basal con la presencia de inmunoglobulina A, IgG, IgM o complemento C3, tenemos ya el diagnóstico de lo que es el pemphigoide de membrana mucosa y si hay compromiso ocular, pemphigoide ocular. El segundo criterio es la inmunofluorescencia indirecta positiva con una directa negativa. Aquí esto se puede diagnosticar tanto por inmunofluorescencia indirecta, también por ELISA o un inmunoblot. Aquí lo que se detectan son autoanticuerpos circulantes contra ciertas proteínas, como les decía yo, contra la BP180, la laminina, integrina, o por la fenotipo 7. Por último, tenemos este grupo presunto, que es cuando presenta inmunohistología negativa, pero con un fenotipo clásico y excluye otra patología.
Este fue un cambio que se hizo en los últimos años, producto de que el primer consenso de lo que era el perfil ocular en el año 2002 no incluía este criterio. Pero con el paso del tiempo se fue viendo que la inmunofluorescencia directa en hasta un 40% de los casos resultaba negativa en casos de perfil ocular, sumado que la inmunofluorescencia indirecta tampoco era mucho más sensible, entonces se definió este grupo. Pero claro, obviamente antes hay que hacer un diagnóstico diferencial y haber descartado otra causa. En este contexto, además, se recomienda que entre todo el estudio, la biopsia también debe ir a una histopatología rutinaria. Esto más que nada para descartar ciertos tumores, también lo que es sarcoidosis, y también solicitar autoanticuerpos, más que nada para hacer el estudio de enfermedades reumatológicas. En cuanto a lo que es diagnóstico diferencial, bueno, les repito acá la fotografía de la primera parte de la presentación, donde finalmente el diferencial se hace con otras causas de conjuntivitis cicatricial. Es importante en este contexto el estudio exhaustivo. Es clave, digamos, de cierta forma, no tiene muchas claves esta patología, pero sí hay que buscar que sea progresiva, típicamente bilateral. La cicatrización del canto medial se observa más comúnmente en el pérfido ocular y no se ve tanto en otra enfermedad. En cuanto al estudio, si es que la patología se presenta de forma sistémica, se presenta en otro órgano, ya se nos achica un poco el diferencial. Ahí ya tendríamos que diferenciarlo solo, por ejemplo, de un pemphigoide vulgar, de un eritema multiforme o de síndrome de Stevens-Johnson. Pero en general se describe que, como dice acá, ante con una historia clínica detallada, evaluando la velocidad de progresión, el examen oftalmológico y eventualmente biopsia, se nos va a facilitar bastante lo que es el diferencial. Un punto importante, como les comentaba, es lo que es la técnica y la toma de biopsia. Se recomienda tomar tejido de la conjuntiva vulvar superior, porque ahí el párpado cubre y cicatriza mejor. Se recomienda evitar lo que es de lo que es la conjuntiva vulvar inferior y de los fondos de saco por el riesgo de cicatrización anómala e infección. La biopsia de conjuntiva aislada rinde lo que llamamos 60-80% para detectar la actividad de la enfermedad. Y el estudio, por otro lado, de lo que es con biopsia de la mucosa oral, resulta positiva en más del 70% de los casos, incluso si es que no hay una lesión bucal activa propiamente tal. Entonces, si sumamos ambas biopsias, va a aumentar el rendimiento, obviamente. Para lo que es la toma de la muestra de la mucosa conjuntival, se describe acá en este artículo un poco la técnica, finalmente anestesia local, y se utiliza un blefarostato o simplemente la separación de los párpados con las manos, y con una tijera y una pinza de conjuntiva se toma una muestra de 2 a 4 milímetros. En cuanto a lo que es la biopsia de la mucosa oral, nuevamente anestesia local, evitando lo que es el conducto parotídeo, eso está a nivel del segundo molar, y se toma el tejido con un punch dermatológico de unos 4 milímetros. Tijera y pinzas son necesarias, no se necesita una sutura después. Se recomienda mantenerlo después del paciente con un colirio mixto por 4 semanas y no necesita mucho más cuidado. Acá les presento un video sobre lo que es un poco también de una demostración de lo que es la biopsia. Aquí lo que se muestra es la separación, se identifica aquí lo hace inferior, como les decía, igual se puede realizar. Lo toma ahí con la pinza y la tijera. En este caso, se sacan 2 muestras, pues una se va a llevar a lo que es la biopsia convencional y otra a lo que es el estudio de inmunofluorescencia. Y ahí deja lo que es el epitelio mirando hacia superior. Y lo mantiene en ese papel de fieltro. Esa muestra que va a biopsia, digamos, convencional se va incluida en formol, mientras la que va para inmunofluorescencia se va a ir contenida en solución fisiológica. Y ahí recalca, obviamente, que el traslado y el cuidado de la muestra es súper importante para lo que es la sensibilidad del estudio. Y aquí en este caso ocupa el electrocauterio para los vasos. Varía un poco la técnica. Cuanto a lo que es el esquema de tratamiento, digamos, son los 4 puntos fundamentales que encontraron en la literatura que escribe en cuanto a lo que es el tratamiento.
el manejo de la inflamación en la superficie ocular, el manejo de la inflamación sistémica, la profilaxis de úlcera corneal y exposición, y mejorar la visión. En cuanto a lo que es tratamiento tópico o el punto uno, no cambia lo que es la evolución o detiene la enfermedad como tal, pero es importante para el manejo de los síntomas y eventuales complicaciones. Mientras que la inmunosupresión es fundamental para detener la progresión de la enfermedad. Entonces, respecto al punto uno y el manejo de la inflamación en la superficie ocular, está todo el manejo de lo que es el ojo seco. Se describe, hay diversos estudios que han probado la diversa terapéutica de lo que es fluido ocular. Se describe conservación de la lágrima con lente y ambiente húmedo, lágrima artificial con ungüento, la ciclosporina atópica y esteroides se recomiendan cuando se encuentra que cierto componente inflamatorio dentro del contexto del fluido ocular se debe cierto componente inflamatorio se debe al ojo seco, gotas de suero autólogo también, lentes corneales que pueden mejorar la hidratación y visión. No se recomiendan los lentes hidrogel. En cuanto a lo que es la cirugía, se consideran queratopatías con las oftalmos para prevenir la ulceración y hipervaloración corneal. En cuanto continuamos con esto, lo que es el manejo de la queratinización, esto está presente en el margen palpebral y la conjuntiva tarsal y producto del parpadeo hay traumatismo en la superficie. En este contexto se ha encontrado que se ha tenido un éxito de hasta el 30% con lo que es vitamina A tópica en forma de gota de ácido retinoico o en pomada. En cuanto a lo que es el manejo de la blefaritis, otro punto importante, el manejo habitual, aseo y tetraciclinas orales, se escribe como lo básico. Es relevante acá, sobre todo porque los pacientes con perfil ocular están mucho más colonizados por patógenos comparados con un grupo control. Se ha encontrado que hasta el 90% de ellos están colonizados por bacterias, a diferencia de lo que se escribe en los controles, que es aproximadamente la mitad. Como le decía, el punto, digamos, más relevante de esto es la inmunosupresión. En general, todos los tipos de inmunosupresión demoran de 2 a 4 meses para hacer efecto, por lo que no se recomienda saltar de un esquema a otro antes de al menos 12 semanas. Los casos más leves, con inflamación leve, y fibrosis, con muy poca, en general no se benefician de inmunosupresión. A lo mismo que casos también muy avanzados tampoco lo hacen. Y hay diversos esquemas terapéuticos, cada uno de estos grupos farmacológicos tienen protocolos para iniciarlo. En términos generales, los casos leves a moderados usan terapia escalonada, sulfa o dapsona y de no haber efecto, saltan al microfenonato. De no funcionar, se prefiere la azathioprina y de tercera línea, puesto que es menos tolerada el metotrexato. Si no funciona ninguno de estos grupos, se pasa ya a lo que es la ciclofosfamida, que en casos de haber mucha progresión se combina con lo que es prednisolona. Y ya de última opción, de no funcionar ninguno de estos, se pasa a lo que son los fármacos biológicos, aquí el rituximab o anti-CD20 o inmunoglobulina intravenosa. El último tiempo se ha avanzado lo que es el estudio del fármaco biológico, anti-TNF, por ejemplo, como la etanercept, o antagonistas de la interleuquina 2, como el bevacizumab, o inhibidores del JAK, como el baricitinib, han demostrado cierto efecto en lo que es el control de, digamos, de pemphigoide ocular resistente al tratamiento. En cuanto a lo que es, esto todo es para el manejo de la inflamación como tal. Para lo que es el manejo de la fibrosis, no hay un tratamiento en específico, sino que también se beneficia con el tratamiento de inmunosupresión. Una vez para detener la terapia, esto se realiza después de haber logrado detener por completo el avance de esta enfermedad, y si se tolera bien por al menos 12 meses, se va escalando lo que es el tratamiento. Acá tenemos un par de fotos más que nada para los reportes de la eficacia en el tratamiento de cada uno de ellos y el grado de severidad de la enfermedad en el que se ha ocupado. Y por otro lado tenemos acá los esquemas farmacológicos. En verdad, como cada uno de estos fármacos tiene un protocolo en específico, no lo vamos a revisar mucho más allá. El tercer punto es lo que es la profilaxis de la ulceración corneal y la exposición, el manejo de la triquiasis, que en casos leves o limitados el corte es suficiente, pero que dura 4 o 6 semanas. Por otro lado, la electrólisis o la termoablación con láser tiene un efecto más prolongado,
su tasa de éxito aumenta si se realiza una disección de lo que es adicional de la raíz de la pestaña, porque así se va a hacer electrólisis a lo que es el folículo. Y para tramos cortos de pestañas, también se recomienda la incisión del párpado a través de la línea gris. La crioterapia no se recomienda tanto porque se describe que provoca una reactivación de la enfermedad. En cuanto a lo que es manejo del entropión, se describe la división del párpado por la línea gris con reposicionamiento lamelar anterior o la rotación tarsal de las o decisiones. Por último, la reconstrucción de lo que es los fondos de saco. En casos leves a moderados no se recomienda, sin embargo, aquí hay una serie de indicaciones en la cual sí esto se puede realizar, como por ejemplo para corregir una atosis, por un lagostarmo sin fenómeno de Bell, para una entropia cicatricial con acortamiento severo de la lamela posterior, o para mejorar el acceso a estas cirugías, como por ejemplo catarata o un injerto limbal. Así pasamos al último punto, que se trata de mejorar la visión. En general, esto en la literatura se aparta ya para el final, una vez que ya está controlada lo que es la inflamación en esta patología, se empieza con esto, puesto además que una cicatrización moderadamente avanzada es compatible con una buena visión. No se ha encontrado asociación estadística, como les decía anteriormente, entre lo que es el acortamiento del fondo de saco y el deterioro visual. Se recomiendan así los lentes de contacto para lo que es el astigmatismo irregular asociado a la cicatrización corneal. La cirugía de catarata se describe como exitosa en términos generales con recuperación de la agudeza visual. Como les decía anteriormente, cualquiera de estas intervenciones necesita previamente un control de lo que es la inflamación de la patología. Al menos 2 meses de la enfermedad estable se necesitan para las intervenciones, sobre todo cuando se manipula la conjuntiva. Por lo demás, se debe mantener con una inmunosupresión perioperatoria y postoperatoria. El tercer punto aquí es la queratoplastía, que en general se describe una baja tasa de éxito. La selección del paciente es crítica. Los estudios que encontré al menos no eran muy prometedores respecto a esto, pero sí describían que si se encontraba el paciente correcto, puede llegar a ser exitoso. En cuanto a lo que es la cirugía reconstructiva de la superficie ocular, tenemos acá que se puede realizar la eliminación del pan fibromuscular, el uso de galoinjerto clínico y el trasplante de membrana amniótica. En cuanto a lo que es el último punto, que era una prótesis corneal, generalmente cuando se llega a esto, la enfermedad ya está inactiva. Pero de no serlo así, como les decía, es importante controlar la actividad inflamatoria. Se ha descrito éxito en el último tiempo por lo que son las osteodonto, queratoprótesis o también por las queratoprótesis de Dolman, en lo que es el contexto del pemphigoide ocular. Digamos así, al final de la presentación, en cuanto a lo que son ciertas conclusiones que podemos encontrar, es que si bien es una enfermedad rara, tiene complicaciones graves, por lo cual se debe tener cierto índice de sospecha, como les decía, frente a estos pacientes que se quejaban de una conjuntivitis crónica y que no respondían a terapia tópica. En cuanto a lo que es el diagnóstico clínico, como tal, es difícil, dado que los signos se solapan con otras patologías. Como les decía, había pocas claves diagnósticas que nos podían hablar de un pemphigoide ocular. Hasta el 50% de los casos las pruebas inmunológicas son negativas, por lo que es importante este grupo del pemphigoide ocular presunto, en lo que es el diagnóstico. El pilar del tratamiento fundamental es la inmunosupresión sistémica. Y es importante, igual que la mayoría de la evidencia que hay respecto al tratamiento, deriva de series de casos. No hay poco estudio randomizado como tal. Por último, se describe la cirugía como el último recurso para, por el riesgo de exacerbar la enfermedad, intervenir en ella, digamos, se deja para el final. Y esa sería la referencia. Muchas gracias. Y Marco, primero que todo, felicitar por tu presentación, muy buena presentación. La verdad es que es un tema complejo, muy complejo. No es fácil de abordar. Lo hiciste muy, muy bien. Pensé que iba a ser un tema demasiado complejo para tratarlo, tiene muchas aristas, pero lo hiciste muy bien, muy ordenado, se entendió muy bien la presentación, así que te felicito por eso, lo hiciste muy, muy bien. Respecto al tema, es un tema enorme. Podríamos hablar hasta el último detalle del manejo de la parte visual, es un caso súper complejo, de difícil diagnóstico, la biopsia no siempre tiene la última palabra y por eso la sospecha clínica es fundamental. Por eso aprender a reconocerlo es clave. Yo les diría como mensaje inicial de la presentación para los residentes es sospecharlo.
Y para la sospecha hay que tener clara la historia clínica del paciente, tener una buena anamnesis y examinar bien. Si ustedes se fijaron, en los párpados puede haber muchos signos clínicos que a veces se pasan por alto. Así que miren bien los párpados, eviertan, vean bien la historia clínica del paciente. No es raro. Yo recibo estos pacientes muchas veces por ojos secos severos. Ojos secos severos que no han respondido a múltiples tratamientos y esta es como la sexta u octava opinión. Y basta con hacer un buen examen, un poco de historia y el paciente empieza uno empieza a notar ciertos signos clínicos, tiene alguna otra comorbilidad. Y entonces es importante eso, no retrasar el diagnóstico porque como tú mostraste, claro, si la sospecha es muy inicial y el tratamiento es en una fase precoz, claro, el rendimiento de los fármacos es muy bueno, pero muchas veces, como les mencioné, estos casos vienen rebote de muchos médicos y entonces el tratamiento ya es tardío y por lo tanto hay que partir con inmunosupresión. Y ahí lo otro que conversamos la otra vez, es importante tener estos reumatólogos que estén más familiarizados, sensibilizados con el tema oftalmológico, porque entonces comienzan el tratamiento, la ventana de acción del tratamiento, como tú muy bien mencionaste, es de meses, por lo menos unos 3 meses, y por lo tanto para ver respuesta en ese momento, durante esa interfase es importante que el tratamiento tópico o el manejo oftalmológico sea el adecuado, posiblemente para evitar complicaciones asociadas a esto que pueden ser muy, muy severas. Así que eso como comentario inicial, como yo le diría como mensaje de la parte para residentes, sospecharlo bien, examinar bien, mirar los párpados, para no, y si tienen la duda, preguntar, porque en el fondo la gran clave acá es no retrasar el diagnóstico. Osvaldo, ¿quería decir algo? Por ahí. Hola, sí, también me sumo a las felicitaciones de Marco, hacia Marco, muy bien hechos. Y bueno, como comentaba también Andrés, muy bien estos casos, es importante el diagnóstico temprano. Yo creo que el signo clínico más importante que uno ve es el simplefaron. O sea, si uno tiene un paciente con un ojo seco y que además estamos viendo la presencia de simplefaron, nos tiene que hacer sospechar esto de inmediato, u otra causa, digamos, de conjuntivitis cicatricial crónica, como las que mencionó Marco. También destacar que el manejo multidisciplinario es súper importante. Esta presentación nació en base a un paciente que estamos tratando en conjunto con la doctora Aristodolopoulos. Entonces ella se ha encargado de todo lo que es el manejo, ¿cierto?, de los fondos de saco, del borde libre del párpado, porque es muy importante y aquí la clave de esta enfermedad está, como lo mencionó Marco, ¿cierto?, en que hay que tratarla en una parte donde la fibrosis no sea, digamos, tan avanzada. Entonces, te pregunto a ti, Marco, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que produce una fibrosis crónica en la superficie del ojo que finalmente te lleva a una pérdida visual irreversible? ¿Qué es lo que te daña en la córnea? Finalmente se produce el daño epitelial, se produce neovascularización. Se dañan las stem cells del limbo. Esas son las que no tenemos cómo recuperarlas y ahí es donde el tratamiento, además, estamos siempre al debe. O sea, a nivel de toda la oftalmología mundial, es uno de los tratamientos más difíciles de la córnea y a nivel de Chile no tenemos todavía, digamos, tenemos peor aún porque no tenemos cultivos de células limbares disponibles en Chile aún. Entonces, finalmente tenemos que tratar al paciente con donantes cadavéricos, que necesitamos 2 córneas por cada ojo que vamos a tratar, o donantes relativos familiares, que yo no he podido jamás convencer a un pariente de un paciente acá en Chile que tenga esta enfermedad, que quiera donar un par de zonas horarias de su ojo sano para tratar al familiar. Entonces, si ya llegamos a esa etapa, quiere decir que llegamos muy tarde en el tratamiento y vamos a tener un paciente ciego crónico con un manejo solamente de lubricante y corticoides para cuando se le inflame, no se le hagan defectos epiteliales. Entonces, es sumamente importante instaurar el tratamiento precoz. Y lo otro que tú bien mencionaste, no tenemos que esperar a tener una biopsia positiva para tratar, que era lo que se hacía antes. Cuando está la sospecha clínica, hay que empezar el tratamiento y si la biopsia sale negativa, no es necesario cambiar conducta. Y en ese caso quiero comentar otra cosa más porque nos pasó con esta paciente con la doctora Aristodolopoulos que llegó la biopsia negativa, se envió a Cytolab y la verdad que yo perdí toda la confianza con Cytolab desde que me enviaron un reporte de biopsia que hablaban de la mucosa corneal. Entonces yo cuando dije si un patólogo me está hablando que la mucosa corneal, aquí ya no les creo nada. Entonces yo recomiendo mandarla a Pablo Soroquiaín,
en la Católica, que en sí es un patólogo especialista en patología, digamos, ocular. Y él tiene súper buena disposición con nosotros, con Clínica Pasteur, y se coordina, digamos, todo lo que es ir a buscar los frascos especiales y llevar la muestra ahí a Marcoleta. Así que yo en lo personal recomiendo, por lo menos estos casos bien complejos, que las biopsias se hagan con él y no en Citolab, porque no el resultado, digamos, aún tiende a ser más bajo. Así que eso es. No sé si hay algún otro comentario, doctor Donoso. Respecto a la biopsia, no, yo llegué tardísimo, perdónenme, pero respecto de la biopsia, lo que estaba hablando recién Osvaldo, yo nunca me acuerdo de haber tenido una positiva, aunque se manden en fresco y con todos los requisitos que se deben enviar, nunca ha salido positivo, nunca. O sea, de lo que yo me acuerdo en el hospital tuvimos varios casos, acá creo que un par hemos tenido, pero nunca me han salido positivas. Así que yo creo que el diagnóstico, bueno, definitivamente es clínico y que no es fácil, sobre todo cuando es incipiente, pero sigue siendo clínico. Y el tratamiento tampoco es fácil. Y uno, como esto es tan crónico, uno no sabe bien siempre si los inmunosupresores que lo está dando, el Dapsone o lo que fuere, está funcionando, pero hay que hacerlo y preocuparse también de la superficie, etcétera. Pero es un tema tal, como dice Pablo también, de que no está resuelto, ¿eh? No está absolutamente no tenemos la solución, sobre todo cuando están avanzados. Sí, Tema gracias, muy doctor. difícil. Muy difícil, muy difícil. Vuelvo a recalcar lo mismo. Por eso es tan importante esto para que los residentes y todos aprendan a sospecharlo, a ver qué buscar en estos pacientes, porque la clínica es mandatoria. Cuidado con ahí las expectativas del paciente. Muchas veces uno le dice voy a tomar biopsia y piensan que eso va a ser decidor y que prácticamente la biopsia si sale negativa, entonces me eximo el diagnóstico. Entonces eso se debe advertir desde el principio, el bajo rendimiento y que eso no es decidor para continuar el tratamiento. Nico. Hola, buenas. No sé si se escucha. Sí, Muchas perfecto. gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación, Marco. Yo tengo la misma sensación que el doctor Donoso. A nosotros en el hospital nos ha tocado manejar varios casos y a nosotros nunca nos salió positiva una biopsia. O sea, aparecen los cambios descritos, pero nunca aparece ¿no es cierto?, el depósito lineal en la membrana basal característico, que es como el diagnóstico, ¿no es cierto? Incluso hemos ido a anatomía patológica, hemos pasado por los patólogos, etcétera, y no aparecen. No sé muy bien por qué. Quizás vamos a tomar el consejo del doctor Berger y mandárselo a Pablo, probablemente nos vaya mejor. Pero tengo la misma sensación. Lo otro es que se escribe en la literatura que las relaciones hombre-mujeres o sea, mujeres-hombres 2-1. Eh, yo en lo personal nunca me ha tocado ver un hombre con esto, ¿ah? No sé el resto, pero me da la impresión, a mí por lo menos, con todos los pacientes que hemos tenido en el hospital, que, que esto es mucho más frecuente en mujeres, ¿ah? Por lo menos en nuestro medio. Y el doctor Marcos manifestó que la edad de presentación entre los 60 a los 80 años, nunca me ha tocado ver diagnosticarlo a los 80 tampoco, ¿ah? Esto es clínica, estoy hablando de la clínica, es más frecuente a los 60 años. Eh, y claro, el diagnóstico inicial es muy importante. Yo creo que los casos muy iniciales uno no debe tratarlos con tratamiento tópico, hay que tratarlos con inmunosupresores. Por ahí como que se deslizó que quizás los casos leves podrían utilizarse tratamiento tópico. Esto es una enfermedad rara y uno nunca sabe si son casos como estacionarios o son progresivos, pero es difícil tratarlo. Pero el concepto es tratarlo en forma precoz, ¿eh? Porque una vez que la superficie ha caído, llamémoslo así, esto es puras penas nomás, pues, ¿eh? Estos casos son puras penas, pura miseria, no hay mucho que hacer. Eh, y nosotros hemos hecho tratamiento heterólogo de familiares con injerto de stem cells, con inmunosupresión del paciente, etcétera. Y los resultados han sido, yo diría, más o menos, ¿ah? Aunque uno los consiga, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, tampoco son resultados muy buenos, porque primero que resista el injerto heterólogo es una cosa que no se rechace, y segundo,
que en el paño, en la superficie donde esto se pone, es una superficie muy, muy dañada. Entonces, es difícil lograr un resultado más o menos decente en esos casos, ¿eh? Esa es mi experiencia. Espérame, un chiquitito. ¿Aló? ¿Aló, Nico? ¿Aló, se Sí, escucha? doctor, sí, sí, se Oye, a escucha. propósito de lo que tú dices de la edad, Ujú. me acordé que nosotros tuvimos un pacientito, una niñita de 8 años, 10 años, que le hicimos el diagnóstico pemfigoide con John Darker, me acuerdo, porque no podíamos creer nosotros, y en un Murphy's Meeting que vino hace mucho tiempo atrás, por lo menos 10, 15 años atrás, la vimos y tenía un pemfigoide en niños. Sí, existe el pemfigoide en niños. Y bueno, esa niñita afortunadamente le hicimos un injerto tremendo, un ASDAL con un injerto limbo, etcétera, y que logró incluso recibirse en la universidad, pero obviamente después falló. Y así que lo que quería agregar nada más es que existe el pemfigoide en niños. Perfecto. Una cosa que no sé si les ha tocado al resto vivir, pero los reumatólogos, reumatólogas, no están tan a caballo en el manejo de estos casos, ¿ah? Y no pueden tampoco saber bien si el tratamiento que están haciendo está siendo efectivo o no. Y muchas veces uno tampoco, esa es la verdad. Pero no, ellos no tienen tanta experiencia como nosotras, y estamos hablando de reumatólogos, gente con harta experiencia, digamos, como en pemfigoide ocular. Yo creo que es bueno tener a alguien de UEA que maneje inmunosupresión pesada, porque en el caso de los reumatólogos tampoco lo conocen muy bien, tan bien esta enfermedad. ¿M? Eso es lo que me ha tocado ver a mí. Absolutamente, yo creo que no se conoce mucho esta enfermedad. Sí, muchas veces también pasa que la comunicación no es tan fluida con el reumatólogo y tampoco está tan sensibilizado. Ahí yo tengo un reumatólogo que es Erlich, que es el que vino a exponer al curso, al meeting de la clínica hace 2 años. Y con él ha funcionado bastante bien, porque es muy preocupado por los pacientes, podemos como estar comunicados bien cuando se exacerban estos pacientes, si respuesta o no respuesta. Yo creo que ahí el trabajo en equipo es fundamental y claro, sería ideal tener a alguien que partiera al menos, como alguien de UVIA, que partiera al menos las terapias y después en la mantención podría ser con algún reumatólogo. Pero es importante tener esos casos. Tenemos pendiente crear esta mini base de datos con los reumatólogos más recomendados.